Vamos a leer el capítulo 14, del versículo 1 al 12. Mateo 14, del versículo 1 al 12. Y ahora le llamaremos a esta lectura el regreso de Elías. De Elías. El regreso de Elías. Entonces ya muchos saben quién es Elías o quién es el que representa a Elías. O quién viene en ese espíritu de Elías en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe? Bueno, ahí vamos a ver, va. Okay. Leamos. Primer versículo. Y dice. Espera un rato. Quiero que tal vez ahora vamos a tomar una ruta diferente para tratar de entender que es interesante que la mayoría de la Biblia, la mayoría del Antiguo Testamento sí apunta a Cristo, pero también podemos ver otros personajes que son profetizados y que tienen tipología en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Uno de ellos es Juan el Bautista. Pero sí, si quieren leemos. Versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, por esta razón operan estos poderes en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diera. Mandó a decapitar a Juan en la cárcel, y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron y se lo contaron a Jesús. ¿Ok? Niños, esto es un poco gráfico. Pero entienda que aún el mensaje más importante, la historia más importante, que es la crucifixión, es aún más gráfica que esta, ¿verdad? Esto fue algo rápido. Lo que le sucedió a nuestro Señor fue mucho peor. Entonces la Biblia sí tiene muchas imágenes así. Pero hablamos de el regreso de Elías. Entendamos los personajes aquí el énfasis es en unos 3 o 4 personajes. Entonces vamos a hablar primero de Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca. Ok. ¿Quién sabe quién es Herodes? El tetrarca. Porque hay 2 Herodes. Ok. Hay Herodes el grande y Herodes el tetrarca. Este es el junior. Ajá. Entonces este es el junior. Todavía era bien malvado. Pero la palabra tetrarca tiene que ver con el gobierno que le corresponde a él, ¿verdad? Él gobernaba un cuarto del reino de su padre. Entonces por eso se le llamaba el tetrarca, porque él gobernaba esa área de Judea.
Em, pero Herodes, vemos algo interesante. Voy a poner aquí, él gobernaba un cuarto del territorio de su padre. ¿Okay? Por eso se le llamaba tetrarca, que significa como un cuarto. ¿Okay? Pero lo interesante es que aquí Herodes dice que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. ¿Por qué diría esto Herodes? Que Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. ¿Por qué? What do you think? ¿No? Es porque en la Biblia, en Malaquías 4:5, si lo podemos leer, esto da fuego a una tradición que tenían los judíos de que Elías iba a llegar físicamente antes del día del Señor, ¿verdad? Entonces, si leemos Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, la costumbre rabínica de los judíos, las enseñanzas tradicionales de los judíos, tenían esa creencia de que Elías iba a regresar antes de ese juicio, porque ven, el día del Señor grande y terrible. Entonces, el Señor iba a llegar con juicio y los judíos, por medio de su tradición, pensaban que Elías iba a llegar físicamente. Pero podemos ver que probablemente aún en esas enseñanzas había algo erróneo. Porque ¿cómo es que Herodes pensaba que Juan el Bautista, Elías había resucitado? ¿Quién le contó eso? Herodes no era judío. Herodes no estudiaba la Biblia. Pero sí, Herodes el tetrarca tenía gente que trabajaba abajo de él, como el Sanedrín, que sí eran estudiosos de las Escrituras. Entonces la tradición es que él conocía, es porque él las había escuchado de algún lugar. Entonces ahí podemos ver que los judíos ya tenían interpretaciones de profecías erróneas. Primero, ¿cómo es que Elías iba a resucitar si en la Biblia no dice que Elías murió? En la Escritura nos dice que él fue llevado por un carro de fuego. Entonces podemos ver que ya tenían esas interpretaciones erróneas. Y lo leemos en 2 de Reyes 2:11. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, ¿cómo es que iba a resucitar Elías si la Biblia no describe la muerte de Elías? Entonces ya podemos ver profecías erróneas, ¿verdad? Interpretaciones erróneas. Entonces, él había aprendido esto probablemente de esos élites religiosos del pueblo judío que se llamaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto de 70 varones, élites, ya sean escribas, vamos a poner 70, ya sean escribas o miembros importantes de la familia sumo sacerdocia. Vamos a poner sumo sacerdote, familia. ¿Okay? Entonces, Herodes tenía un cuerpo élite que trabajaba bajo el gobierno romano, que le explicaba a él estas teorías, tradiciones religiosas de los judíos, porque era importante que él las entendiera, porque él gobernaba sobre un pueblo judío. Entonces él tenía que entender sus culturas, sus tradiciones, porque era importante. Y eso lo vemos en Números 11:16. De ahí es donde sacan esta costumbre.
Entonces, ok, ahora, el contexto, ¿verdad? Números 11. Aquí es donde el Señor les está entregando el maná al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se pone a renegar, ¿no? Y Moisés se pone bien fastidioso, ya se harta del pueblo de Israel porque son unos llorones. Y en Números capítulo 11, versículo 16, el Señor habla con Moisés y Moisés le dice, ayúdame, Señor, porque estos ya me están fastidiando. ¿Ok? Ya no soporto tanto llorar de todos estos judíos, de estos israelitas, por todo. Les dan comida gratis, el maná celestial, pero piden acá. Quisiéramos estar en Egipto comíamos mejor, dicen. Entonces aquí es donde habla Moisés con el Señor. Y le dice, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten ahí contigo. Entonces de ahí es donde sacan esa tradición de que deberían de haber 70 que iban a gobernar sobre el pueblo judío, que iban a hacer esas voces de sabiduría hacia el pueblo judío. Pero aún vemos que aún con ese concilio de 70, todavía había interpretación errónea, ¿verdad? De seguro había ahí un problema, no estaban de acuerdo, quién sabe. Ahora, estamos hablando de Malaquías 4:5, si podemos regresar. Aquí vamos a ver algo importante, ya que entendimos el contexto de cómo él había obtenido esta profecía, esa tradición judía. Regresemos a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y vamos a hablar de ese y de Isaías 43. 4, capítulo 5. Isa 40. Entonces, aquí está. Estos dos versículos funcionan y trabajan juntos, ¿verdad? Aquí dice que Elías vendrá para preparar aquel día del Señor. Ahora vamos a Isaías 40, versículo 3. Y dice, una voz proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, noten el lenguaje. El lenguaje dice que en el desierto se preparará un camino para el Señor. ¿Qué representa el desierto? Un lugar que no es fructífero. Un lugar que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, la imagen es que va a venir alguien y va a preparar en ese lugar a donde no hay vida, en ese lugar donde hay muerte, preparará un mensaje para que llegue el Señor. Y cuando llegue el Señor traerá dos cosas, juicio y salvación a la misma vez. Las dos cosas. Entonces este era el trabajo, y el que viniera lo iba a hacer en el espíritu de Elías. Iba a actuar así como actuaba Elías. ¿Cómo era Elías? Era un poco fuerte para hablar, ¿no? Él andaba con cosas. ¿Se acuerdan cómo le decía a los Baales? Entonces esta es la idea. Ahora, leamos un poquito antes en Mateo capítulo 3. Y este capítulo es clave para entender el capítulo 14. Porque aquí se nos explica por qué es que Juan el Bautista es tan controversial, ¿verdad? ¿Por qué es que lo arrestan? ¿Por qué es que es un problema para ese imperio o ese gobierno romano? Aquí lo veremos. Y dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí está, el desierto, ¿verdad? ¿Ok? Y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Ok, esperen, vamos a hacer una pausa aquí. Su comida eran langostas y miel silvestre.
La primera vez que leí yo esto, hace muchos años, yo me acuerdo que cuando lo leí se me hizo bien raro. No entendía por qué la Biblia mencionaba algo así que no tenía nada que ver. Pero inmediatamente cuando dije eso, que esto no tiene nada que ver, ahí es cuando me di cuenta que la Biblia no menciona cosas así tan específicas solo por nada. Es porque tienen un mensaje. ¿Quién sabe qué es silicio? ¿Saben qué es el silicio? Noten esa palabra, pelo de camello. Estaba vestido de pelo de camello. ¿Ok? Aquí vamos a ver el simbolismo de todo este versículo. Representa una verdad del evangelio muy profunda. Cabello puse. Camello. Estaba vestido de pelo de camello. ¿Saben qué es el silicio? ¿Ok? ¿Escucharon? ¿Puede decirlo otra vez? Cuando se bañan con ceniza. Se ponían una vestidura que se llamaba silicio. Vamos a Primera de Crónicas 21, del 15 al 16. Ok, esta es una vestidura que se ponía el pueblo, y no solo el pueblo, pero en otras culturas también lo hacían. Dios, ok, contexto. Aquí el Señor ha declarado justicia y una sentencia sobre Israel, y ya ha mandado muerte a Israel, pero ahora el ángel del Señor llegará a Jerusalén a destruir. Noten, Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán en el Jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. Ok, entonces dice que David volvió a ver y vio el ángel del Señor con una espada así, a caerle a Jerusalén. Y en ese momento se arrodilla y está usando silicio. El silicio es una vestidura, ¿cómo se dice esto? Like raspy, como rasposa, como rasposa, que se usa, usualmente se usa por veces de pelo de camello para hacer esa ropa. Ya se imaginan, el pelo de cabello es bien rasposo, bien picoso. Entonces se ponían eso durante un tiempo de arrepentimiento, ¿verdad? Durante un tiempo de humillación, de dolor. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista estaba vestido de ese silicio. ¿Ok? Ahora, regresemos a donde estábamos leyendo en Mateo 3. Representa arrepentimiento, ¿verdad? Remordimiento o humillación. Ok, esa es la primera parte. Mateo 3, capítulo 4. Y seguiremos ahí. Ahora, lo siguiente es langostas y miel silvestre. Langostas no las de Red Lobster, son las otras langostas como los grasshoppers. ¿Cómo se llaman esas? Como los grillos. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué significa la langosta? Acuérdense. Plagas. Juicio. Destrucción. ¿Ok? Entonces las langostas, ven que todo lo que hace Juan es simbólico.
las langostas representan el juicio de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan, verdad, las plagas? Las plagas en Éxodo. ¿Ok? Las langostas representan el juicio de Dios. ¿Cómo se escribe juicio? Ah, sí, ¿verdad? Que lo veía como juice casi, pero ok, juicio. Ok, ahora leamos Éxodo 4, 10 del 4 al 5. ¿Verdad? Ya lo dijimos, pero leámoslo. Si rehusas dejarlo ir, déjame escribirlo porque 10 del 4 al 5. Ok, hablándole a Faraón, ¿no? Si rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré la langosta a tu territorio y cubrirá la superficie de la tierra de modo de que ésta no pueda verse. Devorará el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, devorará también todos los árboles que crecen en el campo. Juicio, ¿verdad? La langosta representa el juicio de Dios. ¿Ok? Ahora estamos haciendo mucho así como brinco de versículos, pero regresemos otra vez a Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4, porque nos falta una. La miel. Ahora, ya que ya van entendiendo cómo está esta cosa, ¿qué piensan que es la miel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Promesas? Ahí está. Creo que you cheated. I probably told you already. Creo que sí. Ok. La miel. ¿Cuál es la promesa que se le da al pueblo de Israel cuando van saliendo de Éxodo? Ajá. Vamos a Éxodo 3, 17. Vamos a ver todo esto va junto. Y dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, noten la tipología. El pueblo de Israel va en el desierto. Dios ha traído juicio, langostas sobre Egipto y se les promete la miel. Juan está en el desierto usando cilicio, arrepentimiento. Está comiendo langostas que representan el juicio de Dios, pero también representan la promesa de Dios por medio de la miel. Entonces, Juan el Bautista está diciendo, arrepiéntanse porque ahorita viene el juicio o viene la promesa, pero las dos van a llegar. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver cómo está actuando Juan de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento. Aquellos profetas que venían a predicar arrepentimiento, que regresen al Dios, que regresen a Jehová y que se aparten del mal y la idolatría. ¿Verdad? Está actuando en ese espíritu de Elías. ¿Verdad? Acuérdense, cuando él predica esto, está en un pueblo pagano. Roma era súper pagano. Entonces, él está predicando esto ahí. ¿Verdad? Porque se tienen que alejar de esa idolatría. Ahora, ya con eso en mente, finalmente vamos a regresar a donde estábamos, a Mateo capítulo 14, y seguimos. Ahora vamos al versículo 3 al 5. Pero Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por mujer.
Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Ok, les quiero preguntar. Aquí Juan está confrontando al que gobierna y lo está acusando ¿de qué? De adulterio. ¿Ok? Le está diciendo, Herodía, no es bueno que la tengas, es pecado, porque ella es la esposa de tu hermano Felipe. Entonces Juan está confrontando a Herodes y lo está acusando de adulterio. Clave. Adulterio. Ahora, Elías confronta a una pareja. ¿Cuál era? Acabe y Jezabel. ¿Ok? Y ellos fueron confrontados ¿por qué? Por adulterio, pero espiritual. Acuérdense. Y ahí vamos a verlo, la frase que se usa también. Para entender eso, leamos Primera de Reyes 18, primero leamos Oseas 2, del 13 al 14, porque es más corto. Y después vamos a leer Primera de Reyes 18, del 17 al 19. ¿Ok? Noten lo que dice Oseas. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales ha quemado incienso y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice el Señor. Adulterio. ¿Verdad? Ese es adulterio. Que Israel, que le pertenece al Señor, ¿verdad? Ha ido tras los Baales y el Señor habla y dice que eso es adulterio porque son sus amantes. Leamos Primera de Reyes 18, del 17 al 19. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y él respondió, yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Y él respondió, ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, aquí vemos que Elías está confrontando a Acab y a Jezabel, a una pareja que gobernaba sobre el pueblo de Israel, y los acusa de adulterio espiritual, idolatría. De igual manera lo hace Juan. Juan acusa a Herodes y a Herodía de adulterio. Por eso es que Juan actúa de la forma de Elías. Él está dispuesto a confrontar a aquella generación perversa y no le importa morir. ¿Verdad? Es el mismo espíritu. Imagínense, solo eso le decía. Yo lo tenía bien fastidiado. Noten, empezando el versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes,
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero, ¿por quién? Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién es el que mandó a matar a Elías? Era Jezabel. Era la esposa. Es similar. ¿Ok? Noten que esto para un pueblo judío que entiende esa tradición de Elías claramente, no debería de ser tan difícil para ellos cachar esto, ¿verdad? Porque pueden ver esa similitud entre Elías y Juan el Bautista, y por eso Mateos lo relata de esa manera. Acuérdense que Mateo está escribiendo hacia un pueblo ¿qué? Judío. Exacto. Por eso empieza ¿qué? Con las genealogías. Porque Mateo ya sabe que los judíos ya tienen entendidas estas historias. Se las contábamos desde niños, se las saben bien. Aquí les estoy dando cómo se cumplen todas estas historias, ¿verdad? Entonces es muy claro para ellos. Ahora, 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. ¿Y a quién se la presentó? Muchas veces nos repite que el que quería matar a Juan verdaderamente era la madre, ¿verdad? Discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué? ¿Sí entendieron? ¿Quedó claro, verdad? Está fácil. Lo que me he dado cuenta es que toda esta cosa de tipología no es que es muy difícil. Lo que pasa es que por veces como que se esconde ahí, pero ya inmediatamente cuando te da aquel ya todo se revela bien fácil. Le dices, de verdad que estaba fácil, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y cuando Dios nos quiere enseñar, digo, yo tengo esos momentos a cada rato. Usualmente los tengo cuando estoy en la ducha. En la ducha me pongo a pensar de aquella escritura y salgo bien inspirado y me pongo a hablar con mi esposa ahí lo que estaba aprendiendo ahí en la ducha, yo bañándome. Y salgo y le cuento todo lo que estaba aprendiendo. Y es verdad, porque el Espíritu Santo nos revela, nos da esos momentos y después ya podemos ver la Biblia con una luz nueva, ¿verdad? Ya tiene sentido todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no solo eran aquellas historias de niños que no tienen nada de relevancia, sino podemos ver que las historias del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo en una forma tan hermosa, ¿verdad? ¿Ah? Es que no sé, en la ducha es como hay paz, ahí te está cayendo el agua y bien inspirado cantando ahí yo. Lloro ahí, todo ahí, en serio. Claro, en serio. En el carro también, no sé si les ha pasado en el carro, ¿verdad? Cuando van solos, el Espíritu habla, ministra. Cuando estamos en ese momento a solas con Dios. Pero hagamos un repaso. Vamos al primer versículo de Mateo 14. Ok, dijimos Herodes el tetrarca. ¿Qué significa? Ahí está. Dijimos que era el hijo, ¿verdad? De Herodes el Grande. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Judía. Uh-huh. Ajá.
Ah, ok. Ujú. Ajá. Ajá. Claro, claro. Ah, ok. Eso no me lo sabía. Porque es que he visto que muchos mexicanos se llaman Julio César o se llaman José María o María José, pero Julio César creo que no se deberían de poner tanto, ¿no? Julius Caesar, sí. Ajá. Ajá. Ok. Entonces, Herodes, el tetrarca, hijo. Herodes el grande, padre. Tetrarca significaba gobernador de un cuarto de lo de su padre, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un cuarto. ¿Ok? Siguiente versículo. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Qué dijimos acerca de eso? Ajá. Físico, ¿ah? Ujú. Claro. Y también en ningún lugar en la Biblia menciona que Elías murió, ¿verdad? ¿Ok? 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué dijimos aquí? ¿Cuál era el problema aquí? Adulterio. Y Juan andaba ahí de fastidioso, ¿verdad? Ok, siguiente versículo. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Siguiente. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Next. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Next. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primera por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué dijimos ahí acerca de la mujer de la madre? Que ella venía en el espíritu de ¿quién? De Jezabel, ¿verdad? Ujú. Sí, ella se hizo casi una representación de, sí, se hizo bien famosa. Sí. Ok, entonces ella viene en el espíritu de Jezabel, queriendo matar a Juan el Bautista. Y Herodes representa a quién? Acab, ¿verdad? ¿Y qué dijimos acerca de Acab y Jezabel? ¿Qué era el crimen que a ellos habían cometido ante los ojos de Dios? ¿Qué era? Adulterio espiritual, ¿verdad? Que estaban llevando a Israel tras otros que, ¿cómo decía la frase? Decía otros, um, usa una frase en Oseas que es muy específica. Sí. Amantes, ajá, otros amantes, la frase. Entonces Israel había ido tras otros amantes. Ok, siguiente. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Next. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndole Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Ahí el siguiente ya. Ok. Entonces,
ahí está el capítulo 14, pero acuérdense, también hablamos del capítulo 3, que hicimos un repaso. ¿Qué significaba el cilicio? ¿O qué es el cilicio? La vestidura. Sí. ¿Y de qué lo hacían? De material áspero. ¿Y Juan qué usaba? Pelo de cabello, pelo de cabello. Pelo de camello. ¿Ok? ¿Qué comía? ¿Y qué representaba la langosta? Juicio, ¿verdad? Destrucción. ¿Y cuál era la historia paralela que usamos? Éxodo, ¿no? ¿Verdad? Las plagas en el Éxodo 10. ¿Ok? ¿Qué representaba la miel? Promesas, ¿verdad? Regresar a ese jardín, ¿verdad? Donde iba a haber miel y leche. Donde iba a haber un lugar fructífero. Lejos del desierto, ¿verdad? De igual manera, dijimos, Juan está en el desierto preparando el camino hacia el Señor. Está vestido de pelo de camello, come langostas y miel, ¿verdad? El pueblo de Israel iba en el desierto, el juicio cayó sobre Egipto con las langostas y se les promete la tierra prometida que está llena de leche y de miel, ¿verdad? Es que sí lo comía. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro, es que sí lo hacía, ¿verdad? No estoy diciendo que eso, no, eso no es figurado, no, no. Juan literalmente comía eso, pero tenía un significado porque todo lo que Juan estaba haciendo había sido planeado por Dios, ¿verdad? Eso representaba el juicio y la promesa de Dios que había llegado, por eso dijo que el reino de Dios estaba ahí, ¿verdad? Entonces, claro, sí, Juan literalmente comía eso, ¿verdad? De hecho, han hecho una página web cristiana que empiezan con una dieta nueva y supuestamente han hecho estudios y si usted quiere así comer así como Juan, sí, se le mandan ahí bolsitas de langostas y dicen que es súper buena. ¿Ah, sí? Pues ya lo han probado. ¿Ah, sí? Dicen que es muy bueno, dicen que tiene muchos beneficios, dicen. Y hay una página cristiana que está vendiendo esa, la dieta de Juan el Bautista, la dicen. Necesito esa yo ahí. Claro, claro. Ok, oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estudiar, aprender, tener Biblias físicas que en algunos lugares en el mundo no la pueden tener. Gracias porque tenemos ese privilegio de poder entrar y profundizarnos en tu palabra y aprender de ti, Espíritu Santo. Gracias porque eres amoroso, nos cuidas, nos enseñas.